¿Alguna vez te has preguntado si creer en Dios es una prueba de valentía o de ingenuidad? ¿O si no creer es realmente una elección racional, o quizás un riesgo que nadie quiere asumir? ¿Existe acaso una respuesta definitiva? Desde los primeros pensamientos humanos hasta los debates modernos, la existencia de Dios ha sido la cuestión más fascinante para nuestra especie. Filósofos han construido teorías, científicos han buscado pruebas y culturas enteras han sido moldeadas por esta búsqueda. Pero, ¿puede la racionalidad aceptar o rechazar algo tan profundo? En este video, exploraremos tres perspectivas esenciales: la ciencia, la filosofía y las culturas a lo largo de la historia. No encontrarás respuestas definitivas, pero saldrás con preguntas más poderosas y, tal vez, una nueva forma de ver el mundo. A lo largo de la historia, ciencia y religión han sido vistas tanto como adversarias como aliadas. Mientras que la ciencia investiga los mecanismos que rigen el universo, la religión intenta dar sentido al propósito detrás de ellos. Pero, ¿pueden estas perspectivas coexistir, o están destinadas a un conflicto eterno? Antes de Darwin, la idea de un universo diseñado era ampliamente aceptada, con muchos señalando la complejidad de la naturaleza como prueba de la existencia de un creador. Sin embargo, la publicación del origen de las especies trajo una nueva perspectiva, la de que la vida podría haber surgido y evolucionado mediante procesos naturales no dirigidos, como la selección natural. Esta teoría desafió profundamente la visión tradicional de un creador directo y planteó una pregunta incómoda: si la evolución puede explicar nuestros orígenes, ¿dónde encaja Dios? Para algunos, esto representó una ruptura; para otros, una oportunidad de reinterpretar la fe a la luz de nuevos conocimientos. El caso de Galileo Galilei es a menudo citado como símbolo del enfrentamiento entre ciencia y religión. Su defensa del heliocentrismo, la idea de que la Tierra orbita alrededor del Sol, desafiaba los dogmas religiosos de su época. Galileo enfrentó una feroz resistencia por parte de la Iglesia, que veía sus descubrimientos como una amenaza a la interpretación literal de las Escrituras. Sin embargo, no siempre hubo conflicto. Durante la Edad Media, la propia Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en el avance del conocimiento científico. Instituciones religiosas fundaron las primeras universidades y financiaron investigaciones en astronomía y matemáticas. Estos ejemplos demuestran que ciencia y religión no siempre estuvieron en lados opuestos. Algunos argumentan que ciencia y religión tienen objetivos fundamentalmente distintos. La ciencia busca responder al cómo funciona el universo, cómo se desarrolla la vida. La religión, en cambio, explora el por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la existencia. Esta separación teórica, sin embargo, no siempre resuelve los conflictos. Preguntas sobre el origen del universo, la conciencia humana y la moralidad a menudo trascienden los límites entre ciencia y religión. Entonces, cabe preguntarse, ¿es suficiente la división entre cómo y por qué para evitar choques? ¿O la búsqueda de respuestas inevitablemente pone a estas dos áreas en un curso de colisión? La relación entre ciencia y religión es compleja y multifacética. Pueden contradecirse, complementarse o incluso ignorarse, dependiendo de la perspectiva adoptada. Sin embargo, a medida que avanzamos en el entendimiento del cosmos y de nosotros mismos, la pregunta persiste: ¿estamos avanzando hacia la integración de estas visiones o hacia un enfrentamiento aún mayor? La existencia de Dios ha sido uno de los temas más debatidos en la historia de la filosofía. A lo largo de los siglos, se han desarrollado argumentos sofisticados tanto para justificar la creencia como para cuestionarla. Estos debates no solo han moldeado la teología, sino que también han influido profundamente en la ciencia, la ética y nuestra comprensión del mundo. Los defensores del teísmo recurren frecuentemente a argumentos racionales para justificar su fe. Entre los más conocidos están los de Tomás de Aquino, cuyas 5 vías buscan demostrar la existencia de Dios. Una de ellas, la causa primera, argumenta que todo en el universo tiene un origen o una causa. Sin embargo, para evitar una regresión infinita de causas, debe haber algo que sea la causa no causada, Dios. Esto plantea una pregunta fundamental:
¿puede el universo ser una excepción a la regla o es necesario Dios para explicar su existencia? Otro argumento poderoso es el argumento moral, que sugiere que nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto apunta hacia la existencia de una autoridad moral trascendente. Si Dios no existe, ¿de dónde proviene esa moralidad? Algunos teístas defienden que los valores morales objetivos, como la justicia y la compasión, no pueden explicarse únicamente por mecanismos biológicos o convenciones sociales. Por otro lado, los ateos presentan objeciones igualmente profundas. Friedrich Nietzsche, en su famosa declaración, Dios ha muerto, no solo constata el declive de la creencia religiosa, sino que también advierte sobre las consecuencias de ese vacío. Según él, sin Dios, las bases tradicionales de la moralidad y el propósito se desmoronan, dejando a la humanidad libre, pero desorientada. Este pensamiento plantea un desafío: ¿podemos crear sentido y valores sin recurrir a Dios? Otro punto crucial es el problema del mal, que desafía la noción de un Dios benevolente y todopoderoso al cuestionar cómo pueden existir el sufrimiento y el mal en un mundo creado por Él. Si Dios es capaz de eliminar el mal, pero no lo hace, ¿esto comprometería su bondad o su poder? Este dilema es uno de los mayores desafíos filosóficos y sigue inspirando intensos debates. Ante estos argumentos, surge una reflexión: ¿están ambas posturas atrapadas en una pregunta limitada? Tal vez la cuestión central no sea simplemente «Dios existe», sino «¿cuál es el papel de Dios en nuestras vidas hoy?». Para algunos, Dios es una fuente de consuelo, propósito y moralidad. Para otros, la idea de Dios puede interpretarse como una construcción humana que refleja nuestras esperanzas y temores. El verdadero valor de este debate puede no estar en encontrar una respuesta definitiva, sino en abrir espacio para nuevas preguntas, nuevas perspectivas y, sobre todo, una reflexión más profunda sobre nuestra propia existencia. ¿Y tú, qué opinas sobre estos argumentos? ¿Es la creencia en Dios una necesidad lógica o una construcción humana? ¿O tal vez la verdad se encuentra en algún punto intermedio? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu perspectiva. Tu visión puede enriquecer aún más esta discusión. La idea de la justicia divina está profundamente arraigada en las tradiciones religiosas y filosóficas de todo el mundo. Cada cultura, con sus creencias e historias, ofrece una perspectiva única sobre cómo Dios, o la ausencia de Él, se relaciona con la justicia y el sufrimiento humano. Estas diferencias reflejan la búsqueda universal de sentido frente al dolor y la incertidumbre. Pero, ¿estas interpretaciones hablan más de Dios o de nuestras propias limitaciones como seres humanos? En el cristianismo, la justicia divina se interpreta ampliamente a través del concepto del pecado original. Según esta doctrina, el pecado de Adán y Eva trajo corrupción moral y sufrimiento al mundo. Sin embargo, la salvación es posible gracias al sacrificio de Jesucristo, que reconcilia a los pecadores con Dios. Esta visión enfatiza tanto la justicia como la misericordia divina. Dios es visto como un juez perfecto, pero también como un padre amoroso que busca la redención de sus hijos. Aquí, el sufrimiento humano a menudo se explica como una consecuencia del libre albedrío y como una oportunidad de crecimiento espiritual. Por otro lado, el hinduismo ofrece una aproximación completamente distinta a través del concepto de karma. En esta tradición, la justicia cósmica no depende de un Dios moralizador, sino de un sistema impersonal de causa y efecto. Cada acción, pensamiento o intención genera consecuencias inevitables que pueden manifestarse en esta vida o en vidas futuras. Esta perspectiva desvincula la responsabilidad de la justicia de un ser divino y la coloca directamente en los individuos, reforzando la idea de que somos los creadores de nuestro propio destino. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿es el karma más justo que un Dios personal que juzga? Para muchos, la imparcialidad del karma parece más alineada con la idea de justicia universal. En el ateísmo secular, la justicia se percibe como una construcción social histórica. Sin la existencia de un Dios que dicte los estándares del bien y del mal, los valores morales y las leyes son creados por las comunidades humanas para garantizar la convivencia y el bienestar colectivo. Aquí, la justicia no es un concepto trascendental, sino una herramienta práctica para evitar el caos. Sin embargo,
Los críticos de esta visión señalan que la ausencia de un estándar moral absoluto puede conducir a una peligrosa relativización de la justicia. En este sentido, el ateísmo nos invita a reflexionar: ¿podemos crear una moralidad estable sin recurrir a ideas divinas? La diversidad de estas perspectivas plantea una pregunta profunda: si cada cultura entiende la justicia divina de manera tan diferente, ¿estamos proyectando nuestras ideas humanas sobre Dios? En muchas tradiciones, Dios se presenta como un espejo de nuestros anhelos de justicia y orden. Esta perspectiva sugiere que la justicia divina no solo refleja una verdad sobre el cosmos, sino también sobre nuestra búsqueda interminable de sentido. Además, la relación entre la justicia divina y el sufrimiento sigue siendo un misterio central. ¿Podemos confiar en un Dios que permite el sufrimiento? Para algunos, el dolor se ve como una prueba o una lección espiritual. Para otros, es evidencia de que la idea de justicia divina es incompatible con la realidad. Alternativamente, el sufrimiento puede interpretarse como un subproducto de la libertad humana, una condición necesaria para la autenticidad moral. En un mundo cada vez más globalizado y secularizado, la idea de justicia divina enfrenta nuevos desafíos. Por un lado, la ciencia y la filosofía cuestionan las narrativas religiosas tradicionales. Por otro, millones de personas siguen encontrando en la fe una respuesta a las angustias de la vida moderna. La justicia divina, entonces, no es solo una cuestión de creencia, sino un reflejo de cómo percibimos nuestra propia humanidad. ¿Te gustó esta reflexión? Suscríbete al canal para seguir explorando preguntas profundas como esta y activa la campanita para no perderte los próximos videos. En este video, exploramos terrenos complejos y fascinantes. La ciencia, con su capacidad para explicar el funcionamiento del universo, nos brinda respuestas impresionantes, pero a menudo deja vacíos en cuestiones existenciales. La filosofía, por su parte, ha presentado argumentos tanto a favor como en contra de la existencia de Dios, destacando la profundidad y diversidad de esta reflexión. La idea de la justicia divina, que varía de cultura a cultura, refleja nuestra búsqueda universal de un orden moral y un propósito en un mundo frecuentemente caótico. Entonces, ¿qué es más racional, creer o no creer en Dios? Tal vez la racionalidad no resida únicamente en la respuesta, sino en el impacto que ésta tiene en nuestras vidas. No se trata solo de probar o refutar una creencia, sino de comprender cómo ésta moldea quiénes somos y qué construimos. La verdadera pregunta podría ser: ¿cuál de estas perspectivas, teísta o atea, te ayuda a vivir mejor, a enfrentar la incertidumbre y a contribuir a un mundo más justo y equilibrado? Ahora es tu turno. ¿Cuál es la respuesta más racional para ti? Deja tu comentario y comparte tu visión. Y no olvides suscribirte al canal para seguir reflexionando sobre temas tan profundos y fascinantes como este. Dale un like si disfrutaste este video y compártelo con alguien que ame una buena reflexión. Nos vemos en el próximo video.